Ahora ya dejamos Aviso, la... yo aviso, Por Dios, no la líe, Pollino. Señores, por favor, dejamos la segunda división y vamos con la segunda división B, donde digo que ha habido pleno este fin de semana. 100% de efectividad en los equipos murcianos. Vemos los resultados y también la clasificación del grupo cuarto. Jornada 19. Enseguida te dejo, Fernando, si quieres decir algo. El Jumilla, que le ganaba 2-0 al Jaén. El Extremadura, que perdía contra el Real Murcia 0-2. El Mancharreal, que empataba 0 con el Melilla. El Villanovense le ganaba 4-0 al sanluqueño. El Linense perdía en casa 0-2 con el Marbella. La Roda empataba 0 con el Mérida. El Linares vencía por 3-0 al San Fernando. El Córdoba B perdía en casa 1-3 con el Granada B. El Ejido 2012 perdía en casa 0-3 con el Lorca. Y el Recreativo perdía en casa 0-1 con el Cartagena. Otón. No, que digo que los resultados al final han dejado la tabla más o menos como estaba, ¿no? En relación al Murcia con los que están arriba. Se hablaba antes, Fernando, que 4 puntos de Lucán para salir de los puestos de descenso son puntos. Mucho. El Murcia está a 5 al playoff. Lo digo porque al final la distancia parece que es menos, pero estamos hablando de una distancia bastante importante. Sí, pero te has quitado equipos por el medio, que también es importante. Clasificación: el Cartagena, que sigue líder con esos 4 puntos de ventaja sobre el Marbella. Ya la semana pasada era el campeón de invierno y en este momento, en esta jornada, le acompañarían en ese playoff el Villanovense y la Hoya. El Jumilla está a 3 puntos de la Hoya. El Mérida, que con el empate de hoy, bueno, pues ha frenado un poquito su progresión, al igual que el Real Murcia, bueno, pues está pagando en la tabla la derrota de la semana pasada frente a la Roda. Y por suerte, por mucha suerte, esta temporada no tenemos que mirar abajo para ver a ningún equipo murciano. Primera jornada del 8 de enero, Mérida-Real Murcia. No tiene un calendario complicado el Murcia. Creo que ahora mismo, aunque el corte no se vea numéricamente, sí que el corte está ahí, en el Murcia. Quiero decir, Cartagena es el líder destacado y claro, eso no hay que discutirlo, pero creo que del Marbella al Real Murcia, de esos equipos, de esos 6 equipos, son los que son a jugar las 3 plazas, porque aunque el Marbella ahora mismo esté segundo, podría caer perfectamente de esos puestos de playoff, sí. Y el Murcia y el Mérida, aunque estén ahora mismo sextos, séptimos, pueden ser equipos de playoff perfectamente. O sea que en esos 6 puntos, en esos 6 equipos, están las 3 plazas del playoff para acompañar al Cartagena, que no hay discusión. Los demás, yo no pondría la mano en el fuego por el Villanovense ni por el Marbella, porque, insisto, pueden caer perfectamente. Es un poco pronto. 6 puntos que llegaría hasta el Melilla todavía. Sí, pero quizás Melilla me da menos sensación de equipo playoff. Está claro, pero es un poco pronto. Es un poco pronto, porque aquí tiene que haber muchos tumbos todavía. Sí, pero el año pasado, por ejemplo, a esta altura, los 4 primeros eran los mismos que acabaron. Y el corte era de 2 puntos también, y estaba ahí el Cartagena, el Lorca y el Granada B, que parecía que iban a entrar. El año pasado, cuando faltaban 7-8 partidos en Murcia, ¿cuántos puntos le llevaba Lucán? 8, creo que eran 7. Sí. ¿Y luego cómo quedó? Pero las sensaciones de más allá de las diferencias de puntos con respecto a las situaciones que ha vivido el Mérida, que ha vivido el Real Murcia y posibles cambios que vayan a tener, en este caso en el Real Murcia, y seguro que el Mérida también dirá de fichar, son muy distintas a que el año pasado arriba estaban los que tenían que estar, el Murcia, el UCAM, el Cádiz, o sea, Cartagena. Sí, pero no estaba ni se le esperaba, o sea, no era la misma situación. O no, Granada y la Hoya, pues podrían jugar muy bien al fútbol. No es lo mismo que este año, que insisto, Marbella al final empezó muy bien y va cayendo, y Villanovense y la Hoya, o el Lorca, perdón, sí que tienen mucho más mérito con respecto a la temporada que están haciendo. Y el Jumilla, claro. Pero viendo al Murcia de las 4 últimas jornadas, 4 o 5 últimas jornadas, a mí el cuerpo me pide menos cambios que hace más tiempo. A mí de no. Centro de campo para arriba sí, pero de centro de campo para abajo... Coñino, que perdiste la no veo al equipo tan defensivo. Juega contra los 4 últimos. Un segundo, porque me vale. Como cebo lo de Javi, vemos primero las imágenes, vemos los goles del Real Murcia, esa victoria frente al Extremadura por 0-2, y luego hablamos de ese mercado, si cambiamos más cromos, que hace 4 semanas después de estas 4 últimas victorias del Real Murcia, los últimos 5 partidos. Novedades en el conjunto de Paco García, la entrada de Paris Adot por José Ruiz, también ha entrado Adri Cruz, Isi y Borjas en el cambio por Wilson Cuero. Sí, Titi no estaba, Javi Saura estaba en el banquillo. Bueno, al final ha sido un partido, yo creo, bastante serio el Murcia en líneas generales, ¿no? Acostumbrado al rendimiento del equipo grana fuera de casa, y Borja, bueno, intenta el pase a Germán, pero no, hombre, pero intenta de la manera más complicada, es con el exterior, cuando el pase natural es con la primera el parte del Murcia ha sido izquierda. relativamente, bueno, gris o campo mediocre. Campo en mal estado. La ocasión más clara la ha tenido el Extremadura, que ahora vamos a ver, que la saca Diego Rivas. Y al final, cuando parecía que la primera partida iba a acabar 0-0, estamos viendo un disparo de Adri Cruz desde fuera del área. Una parada de Fuentes. Sí. Y cuando parecía que la primera partida iba a acabar 0-0, ha aparecido la pizarra, ¿no? Y estamos viendo también, hay un fallo de Pumar, que parece que es. Sí, no, Pumar, no. Fuera de juego, estaba anulada por fuera de juego
El Extremadura tampoco se ha... Es que el Se Extremadura... ha metido atrás, lo ha Ahí intentado. va la repetición, sí parece que está un poquito adelantado, medio Si cuerpo. estuviéramos en el Mundial, Sí, el líbero se pone ahí, se para y se ve exactamente si está en fuera de juego. ¿no? Extremadura sí que tenía claro que, como estaba el campo, se iba a jugar a poco, o sea que directamente utilizaba el pelotazo y el pase largo, y el Murcia, bueno, intentaba salir, intentaba triangular y salvo en acciones buscando la espalda de los defensas. Esta es fuera de juego Sí, de Borjas. también de Borjas. Triangulando en este campo era muy difícil. Vemos la repetición, llegar. que no parece fuera de juego porque hay un último no jugador es. del Extremadura que habilita Vale. la posición del delantero del Murcia y si encima que, bueno, le Está cuesta, parecido al le anterior del cuesta ver Extremadura, para mí portería. son iguales, son muy parecidos. De Están anular los muy- goles. De todas maneras tampoco tiene mucha importancia porque el equipo ha ganado, ¿no? O sea, quiero decir, si era fuera de juego o no. Sí. Estas cosas te lamentan mucho más cuando no sumas, sí. Cuando no sumas, pero el equipo ha ganado los 3 puntos. En la primera parte el Extremadura le ha contestado al Murcia. El Murcia lo ha intentado, pero el Este es Juan Extremadura... Velasco, que es el todavía entrenador. Pero Ahí estamos viendo tengo la creo que sensación de que una pronto jugada, ahí efectivamente hay un fallo de la defensa. Yo Golobar se queda parado, se duerme. y es un paradón. De ahí Diego Rivas, la verdad es que... Esta es la más clara del Esta es partido la primera para parte, Extremadura, vamos. la más clara de los dos equipos. Sí. Hasta que llega la jugada del saque de esquina y del gol, que creo que es esta ocasión. Vamos a ver Sí. ahora. Sí, sí, Ese sí. balón que- Es y minuto 45 y Además 20 es un segundos. error de es un ellos, error porque grave. el lateral la deja del salir lateral pensando derecho. que le van a dar el balón al Extremadura y sin embargo el árbitro Concede le da el córner. un último córner En el 40 y mucho. y bueno, la pone muy bien Armando y genial, llega a Morante, ¿no? Ya está. Morante el segundo gol, marcó en Sí, elegido, sí, en elegido también sí. un gol decisivo porque con 2-1 dos- perdiendo el 2-2. 2-1 Y bueno, perdiendo el aquí, pues, Murcia. tienes empató. que ver. El Extremadura, que es un equipo que con el cambio de técnico llegó a volver a ganar, pero está otra vez en Barrena. Sí. Bueno, y sigue en Barrena, 5 partidos sin ganar, hundido abajo, pero había que meter esta puntilla. Yo creo que estos goles se dice que son Muy siempre importante, psicológicos, muy pero importante el más gol. por Al final cómo estos está equipos la que están partida. abajo se ponen primero en el marcador, empiezan Sí, son a más parar guerrilleros. el partido y al final con sus armas te llevan hasta el final, ¿no? En la segunda parte el Extremadura ha salido bueno con ganas, pero enseguida como que ha perdido la confianza y la fe, ¿no? Y enseguida ha bajado los brazos y Lo el, propio de los equipos que están abajo. y el Murcia se ha Estas hecho con cosas el, pasan a los equipos que están abajo. el Murcia se ha hecho con el partido y la verdad es que ha tenido alguna ocasión para acabar el partido un marcador mejor, ¿no? ¿No podemos empezar a hablar ya de los que tienen que venir o qué? No, No, no. hasta que no bueno. termine el resumen no sé. Los que tienen que venir a donde tiene Ha que ir el habido Murcia. otro momento ahí de un poco de sesteo en el que, bueno, llegaban ahí al borde del área, creaban este tipo de ocasiones hasta que ha llegado la jugada del Hombre, gol. sobre que- todo por la incertidumbre, porque Sí. el equipo iba ganando solamente 1-0, ¿no? O sea, 0-1. Hay un disparo de Isi, que creo que es este, Sí, que lanza ese. un misil, que la verdad es que Responde muy bien. Muy bien. lleva El 2 o 3 meta semanas intentando. Del Extremadura. Muy bien Fuentes. ese disparo y bueno, pues luego con la entrada de Titi, Sí. el equipo empieza a tener un poco de profundidad, un poco Sí, de creo que llegada ese- y empieza ese Germán, Germán claro, que se planta. empieza a rozar un poco el gol, ¿no? Mano a mano. Germán que no está al 100%, ¿eh? No, se le nota que se le está en la falta rodilla. un poquito de chispa, de velocidad. Y aquí viene la jugada del gol, ¿no? Gran gol. Que Además, bueno, una triangulación muy buena y Borja se acaba tocando de primeras para Perfecto. que Titi acaba definiendo, ¿no? Ese aspecto es un gol de Gol de muy mucho bonito, nivel. gol muy Es que bonito. cuando diseñaron el equipo, seguramente Fernández Romo y Paco García pensaron mucho en este tipo de jugadas, ¿no? Recuperación en el centro del campo, salida en velocidad. Yo creo que el equipo del Real Murcia está hecho un poco para esto, ¿no? ¿Pensaron en recuperación del centro del campo con quién? Con Adri Cruz, ellos pensaban que Adri Cruz y Johnny Iru se iban a comer el mundo, en el Vale. sentido de que iban a Ya, repartir ya. muchas estopas. Pues eso es lo que porque pasa, con que Armando no contaban. Pues al eso es lo que pasa, que principio. no se han comido el mundo. Ya. Y este es el gol que te da una victoria importante, que, bueno, entre otras cosas, Manu, para hacer buenos aquellos números que hizo Otón aquella noche, de 12 puntos de 18, no de la manera que los hizo Otón. Digamos que presionado, ¿eh? Yo estuve presionado Sí, aquella sí. noche, pero Tú al final he dijiste- acertado. He acertado. Sí, sí, pero he tú acertado o no he dijiste acertado. 3 victorias y 3 empates, han sido 4 victorias y 2 derrotas, Bueno, lo mismo da. bueno. Para sumar 12 de 18, José, es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Podemos contestar ya a Moñino? No, deja tampoco. De, No, deja. de Sí. los últimos 10 partidos son 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Son 20 de 30 puntos posibles. Y 12 son números de 18. equipo de playoff, son números de equipo de estar arriba. Ahora No, ojo, con 30 puntos el año pasado. 20 de el, 30. El equipo que menos puntos tenía que jugar el playoff tenía 65. No, No digo sé el lo número de mismo de playoff. 30. sacando 20 de cada 30, o sea, de cada 10 partidos sacar 20 puntos, esos son números de playoff. Ya, pero Ya, yo Javier, ahora- pero, entendemos todos que tú pensás que el Murcia no iba a jugar el playoff. Mi apuesta fue que iba a ser el campeón del grupo. Ah, O sea, pero vamos, imagínate. si no jugamos a que ahora hay que el quedarse cuarto lo vamos a celebrar en la Ahora, redonda, segunda, esto- pues cogemos y nos vamos esto- directamente. Quedar cuartos yo no lo celebraría en la redonda, Joaquín, pero a día de hoy casi que empezaría a firmarlo Estos cuatro por últimos- una razón, porque supondría jugar el playoff de ascenso, que es Bueno, a lo que... a ver, lo que yo, cuatro- no, yo no firmo. Yo no firmo que el equipo sea cuarto. No firmo que el equipo sea cuarto. Hay que pedirle mucho más. A mí que
estando en el mes de diciembre o en Navidad, previo a la Navidad, el equipo esté a 5 puntos del cuarto clasificado, no es donde me gustaría que estuviera. No es donde me gustaría que estuviera, pero me parece una distancia absolutamente salvable. Sobre todo porque el equipo ha dado, las radiografías son las suficientes y las pruebas médicas son las suficientes para que esté claro qué tienen que hacer. Hay equipos que es complicado. Ahora después hablaremos del Cartagena. ¿Qué mejoraría del Cartagena? ¿Qué cambiaría del Poca Cartagena? cosa, Es más poca. complicado, pero el Murcia está muy claro. ¿Qué tienes que hacer? Claro. Lo principal es que en la estadística hasta el final los 4 últimos partidos del Real Murcia han sido contra equipos de la zona de abajo. Bueno, pero contra esos equipos juega todo el mundo también. Y Bueno, no ya. todo el mundo suma esos puntos, ¿eh? Ya, O sea, Moñino, pero como juega hay que todo el jugarle, mundo, hay que por ganarlo. eso tú tienes 30 y otros tienen 36. Ahora el Murcia en la segunda vuelta tiene una No, prueba. pero habrá Tienes que pero reforzar. digo, en Almendralejo no va a ganar todo el mundo. Y tú has ganado. Bueno, en el Almendralejo Cartagena, todos los ¿cuánto que tú conoces han ganado. Claro. Pero Sí, bueno, sí, ¿cómo pero que no ha que ganado no- todo el mundo? Si el único que lo ha perdido, que no ha ganado ha sido el Linense. A ver, ¿cómo Pero queda que San Luis quiero en esta decir, Si sesión? solo ha ganado un partido. Pero que hay que ir y hay que ganar. Pero Moñino, ¿Sabes? que Pues lo puedes único... empatar también en Tú estos has campos. dicho antes si hay que hacer menos o más cambios. Que la semana Correcto. pasada pierdes con la Roda. Y esta semana lo normal es que gane la Extremadura. Y que lo que hay que tener un mérito enorme, que hace un mes y medio, cuando perdimos aquel partido con el San Fernando, lo que pedíamos a Paco García y a su equipo es que estuviera enganchado a. Y haciendo 12 y 18 se queda a 5, que es enganchado. O sea, Paco tiene Y la segunda mucho vuelta- mérito porque con lo que tiene se ha enganchado. Y la segunda vuelta Ahora, va- si no lo refuerzas, tú no esperes milagros. Yo he dicho que hay que reforzar el equipo, sobre todo de centro de campo para Espera. arriba. Y que a mí, el equipo que ha recibido 17 goles, creo que son en 19 partidos, es decir, menos de un gol por partido, me parece que de centro de campo para ¿Cuánto ha abajo... marcado? ¿Cuánto ha de marcado? centro de Yo te hago campo una pregunta, ¿Cuánto ha Javi, marcado? hacia la portería es un equipo una que reflexión, no Javi. necesita... hombre, evidentemente algún refuerzo necesita, pero Con los goles no- que ha marcado no me es parece momento, más por urgente favor. el tema de la delantera y de la creación. ya Te lo está. digo porque lo comentó creo la semana pasada Joaquín, que bueno, la derrota frente a la Roda de alguna manera lo que no podía o lo que iba a hacer era no engañar a buena parte de la afición en el sentido de que no es que como el Murcia ha sido al mercado invernal ganando 4 o 5 partidos consecutivos ya no hace falta tocar nada. No, Ya claro el que hace equipo falta está tocar muy bien cosas, y solo hay que evidentemente. firmar un tío, un delantero y ya está. Yo no, No, sé no, si esa no. sensación que has dicho tú No, o ese no, yo mensaje no quería decir que has eso. comentado anteriormente de que ahora hay que firmar menos que hace un mes también está en la grada de Nueva Condomina. Hombre, evidentemente lo que he querido decir es que hace un poco más de un mes, entre hace un mes y 2 meses, a mí la sensación era que hacían falta más refuerzos. Y que ahora hacen falta menos, pero siguen haciendo falta. Yo, no mira, un delantero y ya está, Vale, evidentemente. pues Creo ese es que el yo- debate seguramente, Claro. si hacen falta más o hacen falta Yo creo que el menos. Real Murcia para ir al campo de la Extremadura, que por cierto creo que no ha hecho ningún cambio, ¿verdad? Creo que no ha hecho ningún cambio durante el partido. O sea, fíjate el potencial de Extremadura, que creo que no ha hecho ningún cambio. No, ninguno. Yo creo que para que el Murcia vaya con el tercer o cuarto presupuesto de la categoría, o segundo, que se ha gastado dinero, vaya y gane 0-2 en el campo de la Extremadura, tiene equipo. Ahora, en la segunda vuelta tiene que ir al Cartagonova, al campo del Mérida, al campo del Lorca. Tiene que ir No, ahora sin ir al más campo de lejos, Granada B. ahora tiene que ir a Mérida, recibe al Villanovense, que es equipo de la zona alta, visita a la Hoya y recibe al Jumilla. Es decir, ahora Bueno, a lo viene mejor un para eso, calendario no complicado tiene para el tanto Murcia. equipo, ¿eh? ¿Cuántos puntos saca de ahí? Vamos a ver cuántos puntos saca de ahí. De todas maneras hay un viejo axioma, una vieja ecuación que hay en esto del fútbol. ¿Cuántos creéis realmente que le hacen falta al 11 inicial tipo que tiene el Real Murcia? ¿Cuántos creéis que le hacen falta? Por Twitter, Al 11. Por Al 11, Twitter al lo 11 que titular. están comentando Dos toda la jugadores, noche y ahora te dos, mojas, tres. Joaquín, 2 o 3, pues es tienen que venir 4 o 6. Fernando, un Para el medio 11 centro, titular. un acompañante No, para no, jugar, ahora te un explico la portero, teoría. un delantero. Claro, que el tema que dice Porque tres van a fallar, ¿no? Porque No, al no, final claro, el- no, no, es que eso es un porque axioma. el 50% fondo falla. de Es un axioma. que con todo vayas a acertar es difícil. Claro. Y que luego, sí, te hace falta para el 11 titular, pero que el fondo de armario Es pequeño. muy pequeñito, además has tenido lesiones, Sí, pero la misma has te- tenido la problemas misma teoría, atrás. la misma teoría. Hay jugadores que yo, sinceramente, Joniru desapareció, llegó a ser titular 4 o 5 partidos y ya desapareció. Pero hay un tal Nacho... No, Nacho Pérez está ya comprometido con otro equipo, ese chaval se va. O sea, hay muchos jugadores que no están en la lista de haber estado ya ni en el último mes. O sea, que tú al final, aparte de para el equipo titular, necesitas también llenar algo que no tienes, que es un fondito de armario o algo más interesante que lo que ahora mismo tienes, ¿no? Que yo creo que apostaría más si el Murcia hubiera tenido problemas en esta convocatoria de lesiones por algún jugador de la cantera que por dos tipos que prácticamente llevan un mes. Al sin final hay estar. varios jugadores que no han dado el nivel que esperaban los que hicieron la plantilla. Fueron entrenadores. Hay muchos. Ya, hay pero por muchos. ejemplo, ellos pensaban que Borja iba a tener hasta la altura 7-8 goles, que Wilson Cuero Cuero, se que iba a Adri complementar. Cruz, hay muchos jugadores Adri que se Cruz, por esperaban ejemplo, mucho también. más rendimiento. Adri Cruz hoy no está mal, pero es un pivote que tenía que estar ahí comandando el centro del campo. Joniru, por ejemplo, tampoco ha funcionado bien. Diego Bueno, Benito, al final ha dejado dos No, o Diego tres Benito partidos yo creo que buenos. está- Ha dejado 2 o 3 partidos buenos, pero a nivel global tú valoras toda la primera vuelta y hay poquitos que se escapen de la quema. No sé cuántos Sí, sí, salvarías no, tú. 5 o 6 jugadores del 11 titular.
La pregunta sería, a lo mejor el debate estaría en si el Murcia tiene que fichar un portero o no, por ejemplo. Buena pregunta. Centrales, habrá gente que... Los Para mí, que quieran fichar a 6, seguro. Personalmente, para el equipo de playoff y con intenciones de ascender, un central no te vendría mal, ¿eh? Un central. Creo. Morante y Golobar están Creo. ahora en teoría más o menos bien, ¿no? Sí, pero Yo prefiero un esto es muy largo. Yo prefiero un lateral. Ay. Pero laterales tienes 3, pero ahora... No, si no es que tengas 3, es que hay 3 laterales. Hoy se ha jugado contra un equipo que además también está en un proceso ahí de cambio, el Extremadura, porque ha entrado un grupo inversor nuevo, una agencia ahí que va a llevar ahora el equipo, y bueno, parece que ahora en Navidad quieren meter. Incluso el Extremadura creo que estaba con problemas de pagos y... Sí, pues y hay demás. un cambio un poco en la Claro, pues, sociedad al de los final- que llevaban el Extremadura y los que van a llevar el Extremadura ahora, y eso es una situación no la misma, pero paralela a la que sufre el Real Murcia con respecto a qué va a pasar ahora con todo este tipo de decisiones, ¿no? Y que yo creo que, bueno, después de casi de una vuelta entera hay algunas que el Murcia no tenga un delantero que marque goles, tampoco hace falta rogar a la Virgen de la Cueva, o sea, es algo que es claro, ¿no? Efectivamente, y además yo insisto, yo en la parte defensiva sí que puede que haga falta algún retoque, pero yo creo que donde se van a centrar sobre todo ahora con el tema de los refuerzos va a ser de centro de campo para arriba, que imagino que a hecha ya es la duda que tengo, ya será Deseado Flores, ya el que está con esas gestiones llevando el timón de las operaciones, me imagino, ¿no? Por lo que yo doy más mérito todavía al trabajo de Paco, que bueno, pues al final el hombre pidió 3-4 cosas, no se las trajeron, y con lo que le han traído pues ha dado estos resultados, pues todavía le doy mucho más mérito, a pesar de que hace un mes en aquellas En esa entrevistas lista- famosas pues le decía un poco más o menos que oye, si no estaba funcionando el equipo era porque estaba ya todo hecho, estaba prácticamente todo hecho, ¿qué vamos a hacer, no? En esa lista que Paco García le entrega a Fernández Ron iba un portero. Con Sí. pasado en la olla. Lo digo Sí. que con Fernando, cuando ha dicho Otón un portero, Fernando, claro. se le han puesto Pero los pasa- ojitos esas sí, chiribitas. me pasa porque a mí el portero que tiene actualmente el Real Murcia no me transmite la confianza que te tiene que transmitir. A mí el hecho diferencial, el gran hecho diferencial de Lucán el año pasado, para mí es el cambio del portero. O sea, el cambio del portero, no es que El rendimiento, no es a lo que el rendimiento que aportó el jugador que llegó como a la portería. Para mí fue el hecho realmente diferencial de Lucán, lo que cambió Sí, mucho. él y Josan, también la apuesta por Josan, como tú dices, luego a mejor Ale Rubio no te sale bien, o Julio Dios juega menos, pero bueno. el que realmente ofrece rendimiento- el tema Ale de la Rubio pero la portería fue obligada, la portería fue por la lesión de que Escalona. igual no lo hubieras hecho. Claro que Escalona igual no lo hubiera hecho el era un equipo. No, portero pero- de pero garantía. Escalona estaba bien, ¿eh? Escalona estaba bien. Lo que hace UCAN es, o lo que pensando el año pasado, es no me acaba de funcionar Carlos Rodríguez como yo podía pensar, Antonio Bello y tal, y trae a Josan, y que luego es determinante en determinados partidos. El plus que te da ese futbolista que viene de, bueno, más fresco, que viene de... Josan venía de segunda B, pero muchas veces cuando piensas Esa es la teoría de futbolistas Fernando. que vengan de segunda, Ficha 7 para que te funcionen 2. hombre, si fichas a 4 y te funcionan los 4 ya es fenomenal, pero suele ser difícil porque también los jugadores que vienen de segunda que vienen de no jugar, pues bueno, también tienen un ritmo que no esperes que el primer partido que lleguen vengan y se salgan. Aunque yo recuerdo desde el primer día cuando Pepe Aguilar vino de segunda con el Mérida, de no ser titular, de no jugar en el Mérida, al Murcia segunda B, y desde el primer partido que jugó fue indiscutible. Ese es otro debate. ¿Traería futbolistas de segunda división que no están jugando o futbolistas que están jugando de segunda división B? Hombre, yo hay futbolistas Y en vos segunda crees que división que no alguno- están jugando porque acaban de subir. ¿Y alguno de tercera? Porque acaban de subir, su equipo acaba de subir, ellos no están jugando y a mí me parecen jugadores muy interesantes. Es diferente a no estar jugando porque lleves ya 4 o 5 años que no está jugando. Ya, O sea, pero vamos a imaginar una cosa, una situación. Bueno, primero hablando de eso, por un central ha preguntado al Murcia, en el Almería han preguntado por un central, ¿no? En el Almería. ¿Pero quién ha preguntado? La pregunta es, ¿ha preguntado Fernández Romo o ha preguntado Deseado? No me pregunte ya demasiado, porque esto ya es un galimatías. Hay que hacer un sudoku, esto es un sudoku. Es que si ha En el preguntado a Murcia- Fernández Romo, a lo mejor no van por ahí los tiros, Vale. me refiero. Bueno, lo que te quiero decir es que en esta situación, con relación a cuántos jugadores tienes que firmar, es una situación muy compleja, ¿no? Porque, ¿qué haces? ¿Te traes jugadores solamente del engranaje de ataque? A ver, ahora mismo, en el mercado, ahora hablaremos en un rato, el Racing de Santander. El Racing de Santander, si necesitara un delantero centro, firmaría ahora un jugador que no está jugando en segunda o a Chumbi del Lorca, que ahora hablaremos en un rato, que se está rumoreando que puede salir del equipo. ¿Tú a quién quieres? ¿A un delantero que está jugando, que ha jugado 16 partidos, que ya ha marcado, o a uno que no está jugando? Pero son casos, hay casos individuales. El primero que Casos di- hay, el quiero decir primero, que hay. la opción A suele ser más difícil, porque un jugador que esté jugando, marcando goles, si relativamente lo tienen contento en su equipo, es difícil que vaya a salir, digo, cualquier ejemplo. Y la opción B, Pallarés, es más fácil. Te pongo por ponerle nombres también al asunto, ¿no? O sea, la opción B, ir a por un Pallarés
para un equipo como el Racing de Santander, como el Hércules de Alicante, la Ponferradina. Estoy nombrando Sí, el sí. Albacete, por ejemplo, que a lo mejor ni quiere un delantero porque El los que Murcia, tiene le sí. marcan goles. El Real Murcia, fichar a un Pallarés, que teóricamente le va a ser gusta- más fácil, pero también Pallarés viene de estar parado. Hay uno que le gusta mucho a Paco García, publicamos el otro día en La Verdad, se llama Víctor Curto, que está en el Linares, por ejemplo. Fíjate que se ofreció Sí, me gusta a mí también. se ofreció en No verano, solamente a Paco. se ofreció en verano y Fernández Romo no lo quiso. Paco García lo Bueno. quería y Fernández Romo no lo quiso, pero bueno, es un delantero que no le haría asco venirse al Murcia. Lo que pasa está en el Linares, que es un equipo que está ahí, pero bueno, el jugador no lo vería con malos ojos tampoco. Por hacer más La combinaciones. pregunta, por ejemplo, sería, ¿quién prefieres tú, que se quede Borja o que venga Mejías, por ejemplo? Es que estoy a jugar a ser una cosa que Claro, no somos. O sea, pero yo no soy es que- director es que deportivo de un equipo, Me refiero- ni soy el que pero hace lo la que dice borja. Fernando, Pero tú- Don, tampoco vas a hacer 10, 12 movimientos. Al final tú tienes que firmar, teniendo en cuenta la situación económica y todo, 5 primeras necesidades. No te vas a meter en segundos debates Habrá de... alguno que bueno, piense que hace pero es falta que dos además delanteros. podría cambiar a este que no me termina de convencer. Al final lo Pero indispensable... sí, habrá gente que piense que necesita dos delanteros. Yo creo, Paco García, hay 3 piezas que a él reforzaría, que sería un delantero, un extremo derecho con desborde, un extremo diferente a lo que tiene el Murcia ahora mismo, un tipo que regatee, que se gane en 1 contra 1, que cuando viene un equipo a la nueva condominio se mete atrás, sea capaz en una jugada de crear superioridad, y quiere un centrocampista que reparta Yo sí, estopa. sí, Eso es lo que quería él hace Si un me mes. preguntas si yo pudiera traer 2 delanteros, traería los dos jugadores de ataque del Murcia, los traería nuevos. Porque no me satisface lo suficiente lo que ha habido. O sea, no podemos ser hipócritas. No juguemos aquí un juego de hipocresía. Si estamos hablando de mejorar el equipo, Sí, yo lo que me tú refería- tienes que pasar por cambiar a Borja Pero, y por cambiar a yo- Buisocuero. Fernando, a lo que yo me refería es si tienes 5 fichajes, de esas 5 balas, Ah, o ¿dónde la si tienes gastas? 4, Ya, 2 de pero ellas te las gastas en la también delantera. el axioma también dice el otro, la segunda parte, la segunda conclusión del axioma es que... Esto es un programa de deportes, no de No, matemáticas. ya, pero la segunda conclusión también es que a veces terminas trayendo algo que el mercado te ofrece. En una Claro, oportunidad. claro, Por ejemplo, claro. hay jugadores, de pronto te parece que un jugador que tú crees que está contento, le llama el Atlético Bollullo y se quiere ir. Sí, sí. Y de pronto Ojo. un tío que tú no querías cambiarlo, te voy a obligar a cambiar un jugador en una posición Sergio que no Mora. Y querías. lo que dice Fernando no es ninguna locura. He hecho a través de Twitter varias opiniones de gente que nos está viendo. Está diciendo eso, que lo que hacen falta son 2 delanteros. Por ejemplo, José Muñoz también apunta la misma apuesta que Fernando. Dice falta un lateral izquierdo, portero, centrocampista y 2 delanteros. O sea, es lo que más o menos señala José Muñoz Claro, en y este caso. sobre el ejemplo que decíamos, ese es el A, ¿no? El de delantero que ahora mismo esté jugando y tal, y delantero que no, hace 2 mercados de invierno, además Iván también lo recuerda, Iván Olivera lo recuerda en Twitter, cuando el Murcia ficha a Carlos Álvarez, lo ficha en esa situación de equipo que sube de segunda B a segunda A, Carlos Álvarez no está jugando todo lo que más o menos reclama un jugador como Carlos Álvarez en segunda A. El Murcia tiene un delantero, Gerard Oliva, que ahora está haciendo goles, pero aquí, pues entre los 3 palos no las metía, y firma a Carlos Álvarez. Y Carlos Álvarez, aunque no viene de jugar, sí es un jugador de estar jugando siempre, no viene de jugar 4 meses. Lo digo por lo que digo de Pallarés, que Pallarés no juega de septiembre Pero entonces, a diciembre. Carlos Álvarez Pero Pallarés venía de jugar todo. Pero Carlos Álvarez creo que marcó 4 goles. Al final Pero, también pero le costó. cambió el equipo Sí, por pero dio completo. pero dio buen No, rendimiento. Juan marcó 4 y los que generó, que por cierto Carlos Álvarez ahora mismo no está jugando. Y va a salir del Fuenlabrada, creo. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues si decíamos anteriormente que mucho trabajo tenía por delante Francisco en las próximas semanas, no tiene menos trabajo la parcela deportiva del Real Murcia, bien sea Deseado Flores o Fernández Romo, siempre bajo, no sé si el permiso, la autorización Deseado Flores seguro. o el acuerdo de Paco Lo que García. no sabemos es si con Fernando Romo, ¿no?